buenos días. Agradecemos a los medios que nos acompañan el día de hoy aquí en Centro de Gobierno, este 1 de mayo, y recordarles que estamos en conferencia de prensa de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Invitados todos los medios de comunicación, tanto presencial como virtualmente, y cedo el uso de la voz al vocero oficial de Gobierno del Estado, el doctor Gerardo Álvarez, con el tema de actualización de datos de COVID-19 en Sonora. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros compañeros de prensa que nos acompañan, los camarógrafos, todo el equipo, el staff, muchas gracias. A todas las personas que por supuesto siguen con interés el comportamiento del coronavirus. Quisiera comentarle a toda la sociedad de Sonora que el día de ayer se confirmaron 1,425 casos de COVID, acumulándose 19,224 casos en los 32 estados de la República Mexicana. De esos 19,000, 60% han sido casos que requirieron manejo en casa, en aislamiento domiciliario, pero 40%, es decir, 7,584, tuvieron que ser hospitalizados. De esos, 11% ingresaron a unidades de cuidados intensivos por la gravedad de su cuadro, y otros 11% requirió incluso apoyo ventilatorio mecánico, es decir, tuvieron que ser intubados. La distribución por sexo se mantiene, 58% de los casos ocurren en varones y 42% en mujeres. Además, el día de ayer también se confirmaron 127 decesos en el país, acumulándose 1,859, y la letalidad sigue aumentando, se registra ya cerca de 10%, 9.7%. Todos los estados del país tienen defunciones, los que más han registrado son, en este orden, la Ciudad de México, que tiene 409, Baja California 222, el Estado de México 169, Sinaloa 139 y Tabasco 124. Como sabe la comunidad, la mayor proporción de muertes se ubica en gente en edad productiva. La mitad de ellas, de las 1,859, ocurre en gente que tiene entre 25 y 59 años de edad, y allí la letalidad es de 6.6%. Le siguen las personas mayores de 60 años, que concentran 49%, pero la letalidad en este grupo es mucho mayor, tiene 23%. No nos confiemos, también las gentes menores de 25 años también pueden tener desenlaces fatales. 10 personas en el país menores de 25 años han fallecido por esta enfermedad, pero también, si bien los factores de riesgo ya son conocidos, que es la elevada presión arterial, la diabetes y la obesidad, también recuerden que hay personas que no presentan ninguno de estos factores y sin embargo también han fallecido. 406 personas, 22% de las muertes ocurrieron en personas que no tenían factores de riesgo ni tenían otras enfermedades crónicas. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud ya ha notificado que hemos sobrepasado los 3 millones de casos en el mundo. Hay 3,090,445. Los 5 primeros países que tienen casos son, en primer lugar, Estados Unidos, le sigue España, Italia, Inglaterra y Alemania. En América, Estados Unidos, por supuesto, tiene más de 1 millón de casos, 1,003,000 casos, y le siguen Brasil, que tiene 66,501, y Canadá, que tiene 49,014. En América Latina, pues toda América Latina ha registrado casos, y el país que más volumen tiene es Brasil, que tiene 71,886 casos, y luego le siguen en orden descendente Perú, Ecuador, México y Chile como los 5 primeros. Las muertes también continúan en el mundo y ya se han registrado 217,769 defunciones y la letalidad ya es de 7%. Recuerdan que
Les comentaba yo ayer que cuando inició la pandemia, la letalidad se ubicaba entre 2.8, 3.2 en el mejor de los, o en el peor de los escenarios. Ya ha incrementado esta letalidad, probablemente porque los hospitales, los sistemas de salud se saturan, se extenúan. Estados Unidos es el país que más defunciones tiene y también el que más casos tiene en el mundo, y allí la letalidad es de 5.2%. Solamente países de primer mundo tienen estas letalidades. Italia tiene 13.6% y han fallecido 27,000 individuos. Inglaterra ha incrementado su carga de muertes, tiene 26,000, y España tiene 24,000. Un dato importante, Inglaterra es ahora el país que tiene más alta tasa de letalidad en el mundo, tiene 15.8%, y luego entre estos países España tiene 11.4%. Es decir, insisto, la gravedad del padecimiento es real. En Sonora, el día de ayer, afortunadamente no se registraron defunciones, pero se confirmaron 17 casos de la enfermedad, acumulando 305 desde el día 16 de marzo, cuando tuvimos el primer caso. Los pacientes viven son 9 mujeres y 8 hombres, y viven 8 de ellos en Hermosillo, que ya he comentado, ha incrementado su carga de casos. Le sigue San Luis Río Colorado, que ayer tuvo 6, Nogales 2 y Guaymas 1. No hay casos importados ya, y de estos 17 que les comento, 3 ocurrieron en trabajadores de la salud que residen en San Luis Río Colorado, Hermosillo y Nogales respectivamente. Además, un dato que ayer el secretario de Salud compartía y que esta mañana vamos a reiterar es que en las ciudades de Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado hemos identificado brotes que ocurren entre familias o trabajadores de diversas ocupaciones, pero ayer hemos confirmado que tenemos brotes 3 en personal de seguridad pública y militares, desde donde se han contagiado algunos de sus familiares. Al momento hemos confirmado a 18 policías, 11 de ellos pertenecen a las policías municipales, 5 de Hermosillo, 3 de Caborca, 2 de Nogales y 1 de San Luis Río Colorado, así como 7 policías estatales. Además, tenemos 5 elementos del Ejército y 2 de la Marina con infección confirmada por COVID. Todos los pacientes que hemos notificado el día de ayer son adultos que tienen entre 18 y 69 años. 13 de ellos se encuentran en buenas condiciones, teniendo síntomas moderados, pero 4 de ellos requirieron hospitalización, aunque todos se encuentran estables y no requirieron ventilación mecánica asistida. De los 17 casos, 10 corresponden a la Secretaría de Salud, 3 al ISTESON, 2 a la Secretaría de la Defensa Nacional y 2 al IMSS. Como comenté, no tuvimos defunciones, afortunadamente el día de ayer nos mantenemos en 34. La letalidad disminuyó un poco, estamos en 11%, pero igual estamos por arriba del promedio nacional, que es de 9.7. Nos ubicamos en la posición 13 en este rubro. La mayoría de las defunciones, 44%, corresponden al Seguro Social. Le seguimos la Secretaría de Salud, que tenemos 12, 6 tiene el ISTESON y 1 tiene el ISSSTE. Las defunciones no se han, por supuesto, modificado en su distribución por municipio. San Luis Río Colorado es quien más ha sufrido, con la mortalidad tiene 13, luego con 3 cada uno están Magdalena, Nogales, Hermosillo, Caborca y Guatabampo, y con 2 cada uno se encuentran Sáric y Cajeme, en tanto Opodepe y Guaymas tienen 1 cada uno. No tenemos modificaciones mayores en la letalidad. Las personas mayores de 60 años son quienes tienen más riesgo, 20% de letalidad en ese grupo,
En cambio, en las personas menores de 60 años, la letalidad es de 6%. Hemos estudiado 1.322 casos sospechosos, de ellos 305 fueron confirmados y el resto fueron descartados. Además, hemos monitoreado a 452 personas y por último, quisiera yo comentar que hemos seguido trabajando con mensajes de promoción a la salud, esperando que la comunidad pues tenga una mejor percepción del problema que enfrentamos. Hemos estado realizando perifoneo por las calles de las ciudades con mensajes dirigidos a la población. Hemos ya cubierto a 1.065 colonias del estado. Hemos transmitido hasta el momento 99,000 mensajes de prevención y además también hemos comenzado a difundir mensajes en las tiendas de autoservicio de esta ciudad de Hermosillo, con mensajes educativos para guardar la distancia, para lavarnos las manos, todo esto que hemos estado difundiendo y hemos dado 2.226 mensajes de preventivos. Y termino diciéndoles cuál es la situación al momento de los 305 pacientes que tenemos confirmados. De ellos han sido o son casos ambulatorios 206, afortunadamente 44 sujetos tienen curación, están recuperados totalmente y pueden reintegrarse a sus actividades. Tenemos a 10 sujetos hospitalizados de forma estable, pero tenemos a 11 pacientes que están hospitalizados y se encuentran graves, y las 34 defunciones que hemos confirmado. Es todo lo que yo tengo para comentar o informar a la sociedad de Sonora. Estoy abierto a las preguntas. Doctor, buen día. Leonor Hernández, de Periódico El Imparcial. En los casos positivos en 18 policías de los municipios de Hermosillo, San Luis y Nogales y Caborca, ¿qué investigación se ha hecho al respecto? ¿Todos se contagiaron durante la realización de su labor o por otros medios? Y si nos puede comentar de cuántos familiares de ellos también resultaron enfermos y cuántos contactos se han estudiado. Y en el caso de los militares y los miembros de la Marina que se contagiaron, también la Secretaría de Salud lleva el estudio de esos contactos y si en torno a ellos hay contactos que hayan sido puestos en cuarentena o aislamiento domiciliario. Sí, bueno, la investigación sigue en curso, no ha culminado, de hecho se continúan tomando muestras, al momento son todos los confirmados. En el caso particular de la policía, de las policías municipales, tenemos estimado 144 contactos investigados tanto en la ciudad de Hermosillo como Caborca, como Nogales y San Luis Río Colorado. ¿Cómo se infectaron? Es muy complicado decir porque por la naturaleza de su trabajo, recuerden que es personal que está muy próximo a la comunidad, de hecho es una de las acciones que hacen, tienen escuadrones de proximidad ciudadana, que son los que han estado estando muy de cerca con la ciudadanía, invitándoles, bajando los vidrios de los carros para pedir que vayan a sus casas o preguntar. Ese es un mecanismo muy usual de inicio. Ahora, no podría asegurar cómo es que surgió el brote, aunque ellos hicieron medidas de aislamiento y cuarentena en cuanto tuvieron los primeros casos. También recuerden que hay un periodo de incubación en donde el sujeto no alcanza a identificar que está enfermando de coronavirus, de esta infección. Entonces es posible que el contacto cercano que tienen ellos en el desempeño de sus labores haya sido la forma de transmisión. Y de allí entenderemos que pasaron a sus familiares. Me preguntas que cuántos hemos identificado. Al momento solamente hemos identificado 2 familiares que confirmados, pero seguimos la investigación de otros contactos. Ayer se están en proceso muestras de otros pacientes sospechosos, tanto entre el personal de las corporaciones policíacas y del ejército como en los familiares.
¿Qué hace la Secretaría de Salud en los casos de la milicia? Por supuesto, lo mismo que hacemos con todos, estamos coordinados. De hecho, hoy mismo tenemos una reunión con miembros del ejército para identificar o para poder colaborar en las acciones de aislamiento. Creo que es muy claro que la disciplina militar pues es diferente a la que tenemos en general los ciudadanos, y ellos establecen ya sus cercos, sus medidas de aislamiento. Entiendo que han continuado y el rastreo de los casos hasta las comunidades o los puestos de control que tienen en otras localidades del estado, y al rato, insisto, tengo una reunión con ellos a las 10 de la mañana para justamente ver, pero nosotros coordinamos y hacemos el mismo protocolo del seguimiento de casos, contactos, y el seguimiento, ya saben, búsqueda de sintomáticos respiratorios, aislamiento de ellos, toma de muestras de los pacientes, monitoreo diario hasta que podamos determinar si están infectados o no. Si están infectados, el seguimiento hasta la curación. Doctor, una duda nomás, ¿cuántas muestras están en proceso de los familiares de los policías? De los familiares no recuerdo el dato exactamente en este momento, pero sí tengo, son muchos, pero mañana te doy el dato exacto de esto, de las personas. Oye, doctor, también preguntarle, bueno, independientemente del tema de los policías, en la cuestión de personal de salud, también saber si hay cifras de cuánta gente, de cuánto personal de salud se ha contagiado ya por coronavirus aquí en Sonora. Sí, ayer les comentaba yo la estadística. Me disculparán, hoy no la traigo, pero hasta el corte de ayer les notificamos 98, ¿verdad? Y si le sumamos los 3 trabajadores que el día de ayer fueron confirmados, estaremos hablando de 101 sujetos trabajadores de salud que están infectados por coronavirus. La verdad es que no recuerdo ahorita la distribución. En general decíamos que la mayor proporción son médicos, luego siguen enfermeras, luego seguían otros trabajadores de la salud como camilleros, personal de intendencia, en fin, otros trabajadores de salud, mensajeros que están allí. Tendríamos 101 trabajadores de salud que se han infectado atendiendo pacientes. ¿Tendrá el dato de cuántos han fallecido de esos? Sí, hemos dicho, ha fallecido dos personas, un médico hace 3 días y un enfermero, el médico de Caborca y el enfermero de San Luis Río Colorado. Gracias. Doctor, buenos días. Gabriel Buen día. Benítez de Tribunal Yaqui. Específicamente ayer se hablaba también de que Hermosillo y Cajeme pues han sido los municipios donde se ha visto mayor movilidad, tengo entendido. En ese sentido, y sobre todo porque pues ahí viene el calor también, ¿qué se va a hacer ante pues el pico que viene, ¿no? Que se ha mencionado del 10 al 20 de mayo? ¿Cómo van a proceder? Y pues acciones más coercitivas, no sé si se podrían aplicar en estos 2 municipios, sobre todo en Cajeme. Bueno, insisto que los ayuntamientos son los facultados para establecer las medidas u operacionalizar las medidas y recomendaciones que el Consejo Estatal de Salud ha dado. Ayer comentaba que el Consejo Estatal de Salud refrendó la descripción, el análisis del comportamiento de COVID, y con ello refrendó que se continuaran con las medidas de contingencia. ¿Cómo van a ser cada uno de los municipios? Insisto, hay facultades que son de los ayuntamientos y otras que tendrán que venir desde el nivel estatal, desde la Secretaría de Seguridad, y yo les decía que para no ser impreciso, invitaremos al secretario de Seguridad para que nos explique de qué forma se pueden llevar a cabo las estrategias. Yo como epidemiólogo, como secretario de Salud, les digo que el plan operativo para la atención de brotes comunitarios está hecho, las brigadas que tenemos en campo están trabajando, y si es necesario pues redoblaremos aunque los esfuerzos, aunque créanme que ya están trabajando al 100%, pero de ser necesario pues intensificaremos las acciones. ¿De cuáles?
búsqueda de casos, detección temprana de enfermos, aislamiento domiciliario, por supuesto la atención médica, seguimiento de ellos hasta que se curen, y eso es lo que vamos a hacer. Es difícil, la verdad, avisorar qué es lo que va a hacerse en esos municipios. Creo que la presidenta de aquí de Hermosillo ha sido muy clara, poner al 100% todo lo que pueda para limitar la movilidad. Si se van a hacer medidas más coercitivas, dentro del plan está establecido, seguridad dijo, vamos a hacer apercibimientos, después amonestaciones administrativas y finalmente incluso, si fuera necesario, el uso de la fuerza pública. Ya saben, y lo hemos reiterado, la idea, y creo que así ha sido, es respetar las garantías individuales, los derechos humanos, y así creo que se va a mantener. Y hemos insistido en la necesidad de que sea convicción y no imposición, ¿no? Las acciones. Y ayer en este Consejo de Seguridad, ¿vieron alguna cuestión sobre la restricción a la movilidad entre los municipios? Que hace 2 semanas había dicho el secretario que iban a analizar esa situación, sobre todo tomando en cuenta que hay 57 municipios, ¿no?, que no tienen casos. Y también preguntarle el tema de la cerveza, pues es fin de semana, quincena, y ver si han analizado esa situación, pues porque pues incluso pues la gente se ha mostrado, ha dejado las cuarentenas para irse a hacer fila afuera de tiendas de conveniencia, de depósitos. ¿Qué análisis tienen ustedes de esta situación? Si hay una escasez en la distribución del licor, que también tiene que ver también con la salud mental, ¿no? Porque al final de cuentas es un tema de droga, prácticamente es un vicio, ¿no? Bueno, a este sentido, la verdad es que no tengo ninguna estadística, en realidad no me corresponde esa parte de que es una arista correcta, yo voy a decir es correcto. La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado al respecto del abuso del alcohol, por supuesto, pero no ha sido tampoco una recomendación del Consejo Estatal de Salud este tipo de medidas. La verdad es que no quisiera ser impreciso, no me corresponde hablar de eso. Ciertamente es una situación que ocurre con el abasto de este insumo, de esta bebida. Yo quisiera hablar más de cosas que sean de productos esenciales, no más que de esto. Lo que sí la Organización Mundial de la Salud, y eso sí es un tema técnico, por supuesto, alertó acerca de que justamente no es que el alcohol per se incremente el riesgo de infección, eso es claro. Lo que señala el compañero es cierto, o sea, el abuso de alcohol se asocia a otros temas sociales y de violencia doméstica que efectivamente pues hay que considerar. Pienso que las mesas de seguridad, las mesas de evaluación que cotidianamente haremos, llevaré este tema para que se discuta, pero en este momento nosotros como Secretaría de Salud realmente yo no tengo ninguna cifra acerca de que haya habido un desabasto, lo que es de conocimiento de la población que se ha hecho en los medios de comunicación, pero no tengo una respuesta muy específica respecto a si ha descendido el abasto de este líquido, que entiendo no es esencial, ¿no? Eso sí lo entiendo, entiendo que a la población le agrade alguna parte de esto, a todos, pero no es un producto esencial, de tal manera que para el Consejo Estatal de Salud en realidad no es un tema, insisto, directamente relacionado, aunque sí acepto que tiene una asociación con otros temas de orden de salud emocional y salud pública que sí es importante que se discutan, y también como en otras ocasiones que nos han recomendado, nos han preguntado, los temas también los llevamos al Consejo de Salud y voy a hacerlo. Buen día, doctor Gerardo Moreno de TV Azteca. Mi pregunta es, hoy 1 de mayo por ley los camiones deberían encender los aires acondicionados. Platicaba con el encargado de la empresa y decía que ellos están listos, pero están esperando la recomendación de salud porque en otras ciudades donde también se prende recomiendan que no los enciendan por lo encerrado. Saber cuál es la situación aquí en Sonora y cuál sería la instrucción pues para este servicio público.
Este tema incluso ya nos lo solicitó oficialmente la Dirección de Transporte. Voy a insistir en que todas las decisiones son colegiadas y la próxima sesión del Consejo Estatal de Salud, que será en la semana que entra, se tomará una decisión definitiva para la recomendación formal. Es una necesidad, ya justamente, insisto, el día de ayer la Dirección de Transporte nos hizo esa petición y se va a tomar la decisión en el Consejo Estatal de Salud, considerando las implicaciones técnicas que haya. En realidad, lo que es conveniente por comodidad prender el aire acondicionado, pero tiene que hacerse como todo, bajo medidas de higiene, limpieza de los filtros, y lo más importante es que dentro de los camiones se guarde la distancia. ¿Me explico? Eso es más relevante que no prender o prender el aire, que se guarde la distancia. Evidentemente, insisto, el Consejo evaluará las evidencias técnicas para poder pronunciarse al respecto, pero sí ya es algo que nos pidió la Dirección de Transporte, y la semana que entra estaremos pronunciando, el Consejo, perdón, estará pronunciándose al respecto formalmente. Ya. Y si están en condiciones, insisto, se garantiza que están limpios los filtros, están en buenas condiciones y se guarda la distancia, porque también es importante decirlo, no se está guardando siempre la distancia en los autobuses, ¿no? Entonces, eso no va a ser, si hay casos asociados, no va a ser porque se prenda o no el aire acondicionado, y si eso sí lo quiero dejar muy claro, no es porque se prenda o no el aire acondicionado. El factor más importante es que si ese camión que tiene para 30 o 40 personas sentadas, van las 30 o 40, van a su capacidad máxima y aparte van de pie, pues evidentemente la cercanía física facilita absolutamente la transmisión. O sea, sí quiero dejarlo muy claro, porque no quisiera que después se pensara que la decisión del Consejo de que se prenda o no se prenda el aire es lo que incrementó o descendió el volumen de casos, lo cual no es así. Es la proximidad que tengamos uno a otro, ¿no? Entonces, creo que es todo. Si no hay otra pregunta. Muy bien, les agradezco mucho, primero por supuesto a la sociedad y a los medios. Muchas gracias por venir en este 1 de mayo, Día del Trabajo. Buen día.